Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios porque por su infinita misericordia nos permite llegar hasta esta tarde y estar a punto de iniciar el culto de alabanza y adoración a Dios que desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la colonia Julián Carrillo, a cargo del pastor Rogelio Espino, estamos dedicándole a nuestro Dios. Les invitamos para estar atentos y tener un corazón dispuesto para alabar a nuestro Dios y continuar con las actividades de Semana Santa en esta nuestra iglesia. Esta semana siempre es bueno recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo para darnos vida eterna. Iniciemos pues escuchando un preludio al piano en actitud de oración. El llamamiento a la adoración dice: y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Inclinan el rostro para que juntos elevemos a nuestro Dios una oración. Señor y Padre nuestro, lleno de gracia y de bondad, nos presentamos delante de ti para agradecerte por la vida que nos das, para agradecerte todo ese amor inagotable que tienes para cada uno de nosotros, Señor, mismo que has manifestado al enviar a tu Hijo Jesucristo a este mundo para darnos redención. Señor, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre y te damos infinitas gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a redimirnos, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y a través de Él, Señor, podemos tener la esperanza de que un día, gracias a la salvación que Él nos ha dado, podemos ser llamados a la cena de las bodas del Cordero. Señor, te rogamos con humildad que te quedes con nosotros en este culto, pues lo hacemos para honrarte y alabarte,
Y Señor, te pedimos también que seas en la vida de cada uno de los miembros de esta congregación. Todo esto lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alabemos el nombre de nuestro Dios ahora a través del canto. Les pido que en el himnario busquen el himno número 41 titulado A solas con Jesús y vamos a cantarlo juntos para la gloria de nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de Angélica Rodríguez, que el día de hoy nos acompaña en el piano. Y dejo en estos momentos el lugar a nuestro hermano Fidencio Lara para que imparta la Santa Cena. Agradezco infinitamente a Dios porque me permite la vida física y la vida espiritual. Y también agradezco a nuestro pastor que me permite participar en esta Semana Santa, este jueves 1 de abril a las 7 de la noche. Estamos aquí para compartir la Santa Cena. Me da mucho gusto, hay gran alegría en mi corazón por estar por segunda vez en el templo, que desde el 22 de marzo ya no tuvimos la oportunidad de congregarnos, pero gracias a Dios por estos medios, estos medios de comunicación, para poder llegar a cada uno de ustedes en este momento, principalmente a los miembros de la congregación que se encuentran en sus hogares, y también a las personas que se unen a esta celebración en cualquier parte del mundo. Le agradezco a Dios por este momento y pues voy a rogarles que inclinen su rostro para pedir la dirección de nuestro Dios.
Amoroso y buen Padre, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con la presencia viviente de tu bendito Espíritu Santo, me permites llegar ante tu presencia, Señor, rogándote humildemente, Señor, que todo lo que se haga en este momento, Señor, sea tu bendito Espíritu Santo que me guíe, que me dirijas, Señor, en esta celebración de la Santa Cena. Quedo en tus manos benditas, porque todo esto te lo pido en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en este momento quiero compartir con ustedes esta porción de la bendita palabra que dice: y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12, y comiendo ellos, de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos, los discípulos, en gran manera, comenzó a cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y dírsele el Señor: tú lo has dicho. Quiero meditar sobre estos textos que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, que uno de ellos lo va a entregar. Y pues inmediatamente cada uno le preguntó que si el Evangelio de San Lucas nos refuerza eso. Dice que cada uno personalmente fue y le dijo: soy yo. Entonces el Señor dice acerca de Judas, ¿verdad?, que él era el que lo dijo. Cuando le dice: yo soy, sí, efectivamente, tú lo has dicho. Y pensando en esto, la tensión que había en ese momento en el aposento alto, ya los sufrimientos que había sufrido el Señor y pues el rechazo de los principales autoridades judías y todos los contratiempos que había. Pero gracias, porque el Señor les dice: los he amado. Y una muestra más de esta es que dice la palabra que deseando él esta cena con ellos, pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29, dice la palabra de Dios: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, que si nos examinamos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, meditando y reflexionando en la actualidad, ahorita en este mundo,
en la actualidad nos congregamos, alabamos a Dios, escuchamos su palabra aquí en el templo y posteriormente allá afuera del templo quizás tenemos otra actitud, ¿verdad? Y pues fallamos. Entonces yo me puse a pensar la atención esta de los discípulos, ¿verdad? Que le dijeron, Señor, yo soy. Entonces eso me dejó en mi mente pensando, ¿verdad? Como el Señor en su gran amor empezó a decirle, tranquilos. Se acerca Judas, pero una cosa hermosa que revela aquí, que el Señor no le dice a Judas enfrente de todos, ¿no? Sino que les dice a los discípulos, el que moje el pan en mi plato. Ese es. Entonces, pues él empezó ya Judas empezó a sentirse, yo no sé cómo se sentiría, pero yo me pongo a pensar, tanto tiempo con el Señor, pero qué momento tan especial, ¿verdad? A pesar que en esta cena que el Señor deseaba estar con ellos, tanto tiempo que fue a compartir la palabra, a predicar, y inclusive en este pasaje, cuando dice la Escritura que empezó a lavar los pies de ellos, se ciñó y lavó los pies también de otros. Entonces, yo nomás quiero meditar antes de seguir adelante con la Santa Cena. Que meditemos, cada uno, en el lugar donde estemos. Usted sabe principalmente que dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos. Dice, para que no seamos condenados a nosotros mismos, ciertos seréis juzgados. Entonces, meditando y reflexionando, yo invito a cada hermano, a cada hermana que nos está viendo, que meditemos y reflexionemos en nuestro interior el valor que tiene la obra de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero hacerles meditar que la palabra de Dios dice que si decimos que no hemos pecado, la verdad no está en nosotros y hacemos mentiroso a Dios. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y se pregunta uno, ¿cuándo? Ahorita, en este momento. El Señor está presente, venimos a alabar y glorificar su nombre, y es el momento de decirle, Señor, yo, Fidencio Lara López, mis deseos, mis pensamientos, mis palabras, mis obras malas, rebeldes, desobedientes, a tu bendita voluntad, Señor. Te ruego en este momento que me perdones, Señor, que me perdones y me cubras con la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz. Dice, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra de Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es su palabra. ¿Quién va a recibir el perdón de pecados? Pues Fidencio, porque Fidencio está confesando. Fidencio, yo tengo una identidad, tengo un acta de nacimiento. Yo, Fidencio, ¿quién va a seguir limpio de toda maldad? Fidencio. ¿Quién va a sentir la presencia de Cristo cuando abrimos nuestro corazón y aceptamos a Cristo en nuestro corazón? Fidencio. ¿Y quién va a salir de Fidencio? Pues el otro que está acomodado, porque entra la luz, entra el Rey de Reyes, entra el Señor de Señores. Yo quisiera en este momento que meditáramos seriamente en este gran privilegio del Señor Jesucristo.
Entonces, si usted, pero sí le voy a decir, sí, ¿sabe por qué? Porque usted tiene una identidad en esta tierra, tiene un nombre. Si usted, donde quiera que se encuentre, menciona su nombre completo y le dice: Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que me perdones y me limpies, Señor. Y si es un hermano que por X causa ha fallado, se ha desviado, el Señor le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo. ¡Qué oportunidad tan grande del amor de Dios, permitirle que estaba metiendo, hermanos! En vez de ir las autoridades, con Caifás, con los que hayan ido y recibir las 30 monedas de plata, tenía la oportunidad y sí, Señor, porque posteriormente fue y se las arrojó al suelo. ¿Y por qué no aprovechó el momento que dijo: Señor, yo no estoy digno de estar aquí, Señor, perdóname? Entonces yo les quiero comentar que esta es la oportunidad. Que usted diga su nombre y diga: perdóname, Padre, he pecado. La Biblia dice que Él limpia, Él perdona y Él entra a su corazón. Y si hay algún pecado, usted sabe que estamos en este mundo, porque la Biblia dice el apóstol San Juan: si alguno dice que no ha pecado, le hacemos mentiroso a Dios y su verdad. Dice: pero si confesamos nuestros pecados, 1, 2, 3, damos falta. No por eso vamos a andar con que esto, con lo otro, no. Entonces, en este momento, antes de llevar a cabo la Santa Cena, yo le ruego que nos demos unos 2 o 3, 4 segundos, 60 segundos, vamos a pedirle a Dios, cada quien en su casa, como usted sienta en este momento. Recuerde, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes, porque le venimos a adorar y a glorificar su nombre con esta Santa Cena. Incline su rostro y bendito Padre, por medio de tu amable Jesucristo, con la presencia viviente de tu bendito Espíritu Santo, reconocemos, Señor, que pecamos, que fallamos, Señor, y como dice tu bendita palabra, contra ti he pecado, contra ti he hecho lo malo. Señor, nos ponemos delante de tu presencia. Yo, Fidencio Dávila, rogándote humildemente que nos perdones y nos cubres con la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, límpianos de toda maldad. Nos ponemos en tus manos conforme a tu bendita palabra. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a llevar a cabo la Sagrada Cena. Y les ruego humildemente que tengan los elementos en este momento: el pan y la copa de vino de uva. Y la palabra de Dios dice: y comiendo ellos, Jesús los bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Comamos y seamos agradecidos. Y tomando el vaso, hechas gracias, los dio, diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados.
Bebamos. Demos gracias a Dios y seamos agradecidos. La palabra de Dios dice, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tenga de beber nuevo con vosotros en el reino del Padre. Bueno, pues, que Dios los bendiga y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Bendito Padre, por medio de tu Madre Jesucristo, te agradecemos infinitamente, Señor, porque nos has permitido, Señor, tomar estos elementos, Padre, este pan, Padre, como dice tu bendita palabra, varón de dolores, experimentado el quebranto, Padre. Y fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, pero por su llaga hemos sido sanados. Gracias, bendito Padre. Tu bendita palabra dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el que no tenía pecado, por usted, por usted, por usted y por mí, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gracias, Padre bendito, por tu obra redentora en la cruz, por tu preciosa sangre, por esta fuente viva, inagotable, Señor. Padre Santo, en este pleno siglo XXI, te alabamos y te glorificamos porque toda la honra, toda la gloria, toda la majestad es tuya por tu gran amor que nos has dado a tu Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, todo esto te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hermanos, llega el momento de recoger la ofrenda y el diezmo. Sepárelos ahí en casa y posteriormente hágalos llegar a la tesorería de la iglesia. Y también es momento para recordarles que con el favor de Dios, el día de mañana, a las 10 de la mañana, a través del canal de YouTube, tendremos nuestro culto. Y el domingo continuamos con nuestras actividades a partir de las 6 de la mañana en el culto de resurrección, a través de Facebook Live, y posteriormente nuestro culto a las 11 de la mañana, el cual será transmitido a través del canal de YouTube. Bien, pongamos en las manos de nuestro Dios la ofrenda y la vida de nuestro hermano Eliseo Hernández, quien tiene a cargo la predicación en esta tarde. Inclinen el rostro. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu provisión, gracias por tu cuidado, Señor, y por el trabajo que das a cada uno de nosotros en esta congregación. En esta hora, Padre, te damos gracias por la ofrenda y los diezmos que se han recogido, y te pedimos que los bendigas y permitas que sean utilizados para tu obra en esta casa. Señor, también aprovechamos el momento para poner en tus benditas y poderosas manos la vida de nuestro hermano Eliseo. Te pedimos que seas con él ahora que está listo para compartir ese mensaje de tu evangelio. Utilízalo como instrumento tuyo para que a través de él ese mensaje que quieres que aprendamos llegue hasta nosotros. Y Señor, quita cualquier impedimento que haya para que este mensaje pueda llegar hasta nosotros. Quédate con nosotros pues y permítenos aprender de tu palabra, porque todo te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, es un gusto y un privilegio estar nuevamente con ustedes, y los saludo como siempre en el nombre del Señor Jesús, con afecto y amor cristiano, deseando que la paz y el amor de Dios llenen su corazón y su vida. Hoy es jueves de la Semana Santa, y remontándonos al jueves de la semana de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, la Sagrada Escritura describe varios acontecimientos que tuvieron lugar en ese día, jueves. El Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos en señal de amor, humildad y servicio.
celebró la última Pascua, instituyó la Santa Cena. Nos narra también la traición de Judas y la aprehensión o arresto del Señor Jesús. Todos estos sucesos son muy importantes en sí, pues tienen su por qué y su para qué. En esta ocasión, el tema a desarrollar es la última cena, esperando que a través de esta reflexión, la bendición de Dios inunde nuestro corazón, corrobore nuestra fe, fortalezca nuestra confianza y se afiance nuestra esperanza que tenemos puestas en el Dios del cielo, el único Dios vivo y verdadero, el único Dios que ha creado el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay, y que además lo sustenta y sostiene, especialmente al ser humano. En la narración de la última Pascua, según el evangelista San Lucas, en el capítulo 22, versículos 14 al 20, dice: el Señor Jesús dijo a sus discípulos: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. La realidad es que no debiera decirse o llamarse la última cena, sino la última Pascua, pues era precisamente la Pascua lo que el Señor Jesús deseaba celebrar con sus discípulos. Si observamos en la Biblia, en la narración de este hecho por los evangelistas San Mateo, San Marcos y San Lucas, en el encabezado dice: la última Pascua. La Pascua era la primera de las tres principales festividades del calendario litúrgico judío, la cual conmemoraba uno de los sucesos más importantes en la historia del pueblo de Israel, la salida de Egipto, es decir, la liberación del pueblo israelita del yugo de esclavitud al que lo tenía sujeto el pueblo egipcio. Esta historia, la institución de la Pascua y la manera en la que debía efectuarse están narradas en el capítulo 12 del libro del Éxodo. El término Éxodo quiere decir salida. Dios le dijo a Moisés que cada familia tomara un cordero con ciertas características específicas y lo sacrificara. Tomara la sangre del cordero y con ella pintara los postes y el dintel de la casa donde habían de comerlo. La sangre del cordero era la señal para que el ángel heridor no entrara en la casa y matara al primogénito, tanto de la familia como de los animales. El significado de la palabra Pascua es pasar de. El Cordero Pascual tipificaba o simbolizaba a Cristo, como dijo el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, nuestra Pascua, pues por sus características específicas. El tema, dije, es la última cena, pero quiero introducirme hablando algo sobre la Pascua para entender por qué el apóstol San Pablo claramente dice que el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestra Pascua. Y daré algunas características específicas del Cordero Pascual como tipo de Cristo. La primera, dice Éxodo 12:5, será sin defecto, es decir, sin defecto físico. El cordero tenía que ser perfecto, no debería tener ningún problema físico, tal como una pata quebrada, como que le faltara una oreja, como que tuviera un ojo ciego.
ninguna de esas cosas se aceptaban en un cordero que iba a ser ofrecido en la Pascua. Y como tipo del Señor Jesús, físicamente, el Señor Jesús no tuvo defecto, fue perfecto. Estoy hablando físicamente. Pero además, esto simboliza la pureza moral y espiritual del Señor Jesús. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, hablando del Señor Jesús, San Pedro escribió: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando aquí de su naturaleza moral y espiritual. En el capítulo 53, versículo 9 de la profecía de Isaías, que es donde nos narra, capítulo 53, los sufrimientos del Mesías, el versículo 9 dice: y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Al respecto, el escritor a los Hebreos, en su capítulo 2, versículo 18, y aún en el capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el mismo apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 2, el versículo 22 dice: el cual, refiriéndose al Señor Jesús, no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. El Cordero sin defecto tipificaba al Señor Jesús en su perfección completa, tanto en su naturaleza física como en su naturaleza moral y espiritual. Segunda característica específica del Cordero como tipo de Cristo: macho de 1 año. Éxodo 12:5. Es decir, este Cordero fue sacrificado precisamente cuando estaba en su mejor momento físico, en su vigor completo. Dice de 1 año. Nosotros diríamos ahora en la flor de su edad. El Señor Jesús fue ofrecido, fue sacrificado, dio su vida por nosotros a los 33 años de edad. Es decir, en la flor de su edad, cuando estaba en su mejor momento físicamente hablando, con todo su vigor. Tercera característica del Cordero Pascual como tipo de Cristo: escogido, preparado con anticipación. Éxodo 12, versículos 5 y 6 dicen: tomaréis lo de las ovejas o de las cabras y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. No tomaban el cordero nada más a la ligera, tenían que escogerlo y prepararlo. Nuestro Señor Jesucristo fue preparado, ordenado de antes de la fundación del mundo. En la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, respecto del Señor Jesús: ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Número 4. Ese cordero, dice el versículo 6 del capítulo 12 de Éxodo, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. El Señor Jesús fue sacrificado, murió,
por toda la humanidad. Su sacrificio es suficiente y eficaz para todos quienes le acepten. Tienen que aceptarlo como el Salvador para que sea eficaz su sacrificio y suficiente para darnos vida eterna. Quinta característica: el cordero era sacrificado entre las 2 tardes. Esto lo dice el final del versículo 6 del capítulo 12. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Algunos pueden preguntarse, pues, ¿cuántas tardes tiene el día? Es solo una, pero lo que aquí quiere decir es que esas horas que abarca la tarde, que son de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde, según el calendario y la hora judía, esas 6 horas se dividían en 2, es decir, a la mitad, que serían 3 horas. El cordero era sacrificado a las 3 de la tarde, y desde que se instituyó la Pascua, el pueblo judío celebra o conmemora el sacrificio del cordero a las 3 de la tarde. En el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 46 y 50, dice: y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Sabemos que quiere decir esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero recalcar que esto lo dice la Biblia, lo hizo el Señor Jesús cerca de la hora de nona. Según la hora judía, la hora de nona eran las 3 de la tarde, porque el día empezaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, y agregándole 9 horas serían las 3 de la tarde. Y el versículo 50 de ese mismo capítulo 27 del Evangelio según San Mateo dice: mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. No hay duda alguna en cuanto a la hora en la que murió el Señor Jesús como tipo del Cordero Pascual. Sexta característica: la sangre del Cordero era rociada en los postes y el dintel de la casa donde habían de comerlo. Esto lo dice el versículo 7. Estamos en Éxodo capítulo 12. Esto de rociar con la sangre del cordero los postes y el dintel de la casa simboliza la aplicación de los méritos de la muerte de Cristo a nuestra vida. Si no aplicamos esa sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesús a favor nuestro, a nuestra vida, a nuestra alma, no tiene efecto ni tiene validez. Tiene que ser aplicada, porque más tarde, más adelante, explicaré también algo sobre que la sangre del cordero, por qué era rociada en los postes y en el dintel. Séptima característica del cordero: debía comerse su carne al fuego. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. El fuego, entre otras cosas, simboliza juicio, y la carne asada simboliza los sufrimientos del Señor Jesús hasta su muerte y muerte de cruz. Esto lo dijo el apóstol San Pablo, lo escribió en su carta a los Filipenses, capítulo 2,
versículo 8. El Señor Jesús sufrió por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Número 8. El cordero debía comerse con panes sin levadura. Segunda parte del versículo 8. Comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? En la Biblia, la levadura simboliza el pecado, la maldad, la iniquidad. La ausencia de levadura simbolizaba la pureza que Dios demanda de sus servidores. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Es decir, que al rendir culto a nosotros a Dios, ofrecer nuestro servicio a Dios, ofrecer nuestra vida a Dios, debemos hacerlo con manos limpias, es decir, sin pecado, sin levadura, desechando todo aquello primero que pueda impedir que nuestro servicio, que nuestro culto a Dios sea acepto por Él. Número 9. Debía el cordero comerse también con hierbas amargas. La última parte del versículo 8 dice: lo comerán con hierbas amargas. Las hierbas amargas tipifican las amarguras padecidas por la esclavitud del pueblo judío en Egipto, pero también simbolizan la amargura de la muerte del Señor Jesús en la cruz. No fue una muerte dulce, fue una muerte amarga. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel: la carne del cordero debe comerse con hierbas amargas. Número 10. No debían salir de la casa hasta la mañana. El versículo 22 completo dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Es señal de la protección de Dios hacia su pueblo. Si alguno del pueblo de Israel, después de haber puesto la sangre en el dintel y en los postes de la casa, y no permaneciera dentro de la casa, corría el riesgo, el peligro de que el ángel heridor lo matara, y sobre todo si era el primogénito de la familia. Dios tiene cuidado de los suyos cuando le obedecen, cuando hacen su voluntad y aceptan sus mandamientos. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios, recalco, tiene cuidado de nosotros cuando estamos bajo su sombra, bajo sus alas, en sus manos preciosas.
pero no tiene ninguna responsabilidad Dios por nosotros si andamos en nuestros propios caminos, en nuestra propia voluntad, haciendo lo que nos parezca, aunque esté mal. Debemos, como el pueblo de Israel, aceptar que debemos ponernos en las manos de Dios y esperar en Él, porque Él nos protege de todo mal. Y por último, la última característica del Cordero Pascual como tipo de Cristo, dice Éxodo 12:46. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso alguno. Profecía cumplida en el Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, los versículos 31 al 33 y el 36, respecto de la crucifixión, dicen: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Versículo 36. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la Escritura: hueso no quebrantaréis de él. Con la celebración de la última Pascua, el Señor Jesús instituyó la Santa Cena, porque Él, el Señor Jesús, tipificaba el Cordero Pascual. El Señor Jesús dijo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con la muerte del Señor Jesús, con su sangre derramada, había un nuevo pacto. En el pacto antiguo no podía el hombre más que temer a Dios, porque estaba siempre en deuda con Él, ya que no podía nunca cumplir perfecta y cabalmente la ley. Por eso el Señor Jesús vino a cumplir por nosotros cabal y completamente la ley. Pero bajo el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, podemos acudir a Dios como un hijo a su Padre. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El sacrificio de Cristo ha hecho posible esta nueva relación con Dios. El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además, el apóstol San Pablo agrega en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30, que al participar de ella, la Santa Cena, que sustituyó a la Pascua, no solo recordamos el sacrificio y la muerte del Señor Jesús a favor nuestro, sino que también recordamos que Él, Cristo, volverá a la tierra para recoger lo que compró con su sangre preciosa. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 3: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, lleguémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amémosle, obedezcámosle, sirvámosle con todo el corazón, y así viviremos tranquilos, confiados y seguros, dándole honra, gloria y alabanza con nuestra vida y acciones a nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Oremos. Buen Padre Celestial, honramos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Ahora rogamos nos ayudes para seguir viviendo conforme a tu voluntad, amando, sirviendo y obedeciendo todo lo que tú nos envías, todo lo que tú nos dices. Que tu gracia y tu bendición nos sigan acompañando, no solo este día, sino los días que nos prestes sobre esta tierra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.